de palito, la sombra de una plaza y auriculares. Es solo un cruel verano. Pero nos gusta. Cielo nublado, algunas precipitaciones para esta tarde, 24 grados 9, y tenemos el placer de que hoy, además de ella, nos está acompañando Lucho Altamirano. Y si a vos te parece, me gusta cómo la presentás a ella, el título que le has dado. Bien, sí, porque voy a presentar a la persona que más sabe de ambiente de esta radio. Que es una persona que viene caminando la temática hace mucho tiempo y siempre está buenísimo escucharla. Presentamos y un fuerte aplauso para nuestra guerrera del arcoíris, María Marta Calcopietro, con nosotros. Gracias, la estaba buscando, digo. ¿Dónde está? Dice. Porque Daniela y yo, viste, tipo a secas. María ¿qué Marta hace, Calcopietro. Está acá, llegó. No. Él te da todo un adorno, no importa que como no lo tenemos siempre, aprovechemos. Pero me encanta. Te extrañaba. Te iba a ir a visitar a la tardecita noche en algún momento. Bueno, cuando quieras, están abiertas las puertas. La pasan muy bien. Yo sé que la pasan muy bien. Tengo gente que me comenta. Llegan datos de que a mí la también. pasan muy bien. Esto es así. Sí. Y bueno, viste, los cambios tienen su... Tal cual. su Algo bueno lado tiene positivo, que tener, sin duda. Por supuesto. Bueno, me encanta verlos a los dos juntos, me encanta esta dupla. Y por eso me vine hasta aquí hoy, con este día raro, ¿no? El día... Está pesado. Está pesado. Como la semana. Yo siento que la semana arrancó pesada desde el domingo a la noche ya. Sí, claro. Sí. Con el discurso Sí. ya nos dejó una semana pesadita, sí. Y ayer justamente escuchaba un poco el discurso también acá en la provincia de Buenos Aires. Sí. Trataba de... Seguramente ustedes ya lo deben haber hablado, lo habrán analizado, pero trataba de encontrarle un poco la vuelta a ver qué tenía de positivo en cuanto a lo ambiental, ¿no? Sí. Y también cuando lo escuchaba al gobernador Kicillof, hablaba un poco, ¿no? De esto de lo ambiental y de la posición de esta discusión que la semana pasada hablábamos con vos, Flor, de deberíamos centrarnos en pensar y repensar entre todos y todas qué es lo que queremos hacer con nuestros bienes comunes naturales, ¿sí? No son recursos tiene otra connotación en realidad cuando los utilizamos de esa forma, son nuestros bienes comunes naturales. ¿Y qué pretendemos nosotros, ¿no? Con esos bienes, qué hacer, hacia dónde direccionarnos y cómo posicionarnos en un mundo que está totalmente estallado. Sí. Nunca mejor dicha Es cierto, la palabra. no tienen la impresión de que se está por ir todo al carajo. Sí, en cualquier minuto. Y no, Está y terrible. aparte hasta en lo mundial se dicen, dale, me mandás, te mando una nuclear. No, Claro, Dale, sí. te Sí, mando, te contamino todo. Te llevo, tal cual. tremendo. Terrible lo que pasa. Un día voy a hablar algo de eso, si Dale, quieren, de lo que sería pasa bueno. con estos conflictos que son las guerras, ¿no? Que lamentablemente no están de ahora porque se visualizan, sino que en otros países que constantemente viven en guerra y cómo la contaminación los va excluyendo. Y dentro de lo que hablaba de la provincia de Buenos Aires y de lo que hablaba Kicillof ayer en el discurso de apertura de las legislativas, salió un acuerdo, ¿no? Que se hizo ayer, justamente se firmó ayer y se dio a conocer ayer, que es un acuerdo entre la provincia de Buenos Aires y el CONICET. Es muy interesante porque lo que a mí me gusta de este acuerdo es que pone en valor la ciencia, ¿no? Y hacer soberanía de nuestra ciencia. La ciencia que tenemos en el país a través del CONICET es impresionante, ¿no? De los científicos, de la gente que trabaja allí, y dejarla y perderla y perderse la oportunidad del trabajo que ellos realizan es realmente muy llamativo en esta época. Por eso es interesante plantearlo y pensarlo desde ese lugar, ¿no? Desde la soberanía en la ciencia también que plantea la provincia. Es un bien estratégico, Tal digamos, cual. la inversión en ciencia. Vos pensás cuántos años tarda en formarse un científico para recién ahí después empezar a construir cual. una aplicación de lo que esa persona ha estudiado. Es algo a tener en cuenta porque termina siendo un recurso estratégico, digamos, en la aplicación de la ciencia, por ejemplo, en el ambiente. Claro, y a veces pienso que es difícil encontrar también cuáles son esos temas que la ciencia utiliza específicamente en el ambiente y cómo la provincia, cómo el Estado puede hacer uso de eso. Y este es un lindo ejemplo porque es un acuerdo, una alianza entre la ciencia y la tecnología justamente para hacer un monitoreo continuo de lo que es el ambiente marino, ¿sí? La provincia de Buenos Aires tiene mucha costa y a su vez todo hacer, digamos, poder relevar todos esos datos que tienen que ver con la costa atlántica. Les voy a decir en qué lugares van a estar estos puntos estratégicos, que son en Santa Teresita, en Villa Gesell, en Mar Chiquita y en Mar del Plata. Bien. Y lo interesante es por qué se hace esto, ¿no? Claro. Replantear, bueno, bárbaro, un acuerdo entre el CONICET, la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Ambiente, demás programas internacionales para monitorear la costa bonaerense, ni más ni menos. No todas las costas de nuestro país están monitoreadas, ¿no? La costa bonaerense empieza a estar monitoreada y eso marca un principio también que es interesante.
Una de las cuestiones tiene que ver con la contaminación por los plásticos. Todos los años se hace un relevamiento, yo lo hablé con los chicos de División Verano, se hace un relevamiento de los plásticos, de la cantidad de plásticos que hay en nuestras costas y cada vez el número aumenta más. De hecho, el 80% de los desechos que se encontraron en las costas bonaerenses, el relevamiento de este año, en realidad que es fines del año pasado, llevó a ese porcentaje del 80% de plástico. Ahora, ¿no? ¿eso qué es? ¿Una falta de campaña, una falta de conciencia? ¿Por dónde pasa Para eso? mí pasa por una falta de conciencia, principalmente porque los plásticos que se encuentran, en su gran mayoría, son plásticos que están relacionados con las botellas, por ejemplo. No, de un solo uso. Tal cual. En algún momento aparecían mucho lo que eran las bombillitas, que se fueron descartando de alguna manera, se fueron tratando de sacar del consumo. Y otro de los que aparecen mucho son los cigarrillos, las colillas de cigarrillo, que son consideradas plásticos, porque dentro de su composición hay plástico aparte de veneno y es de otras contaminante, cosas. claro. Sumamente contaminante. Bueno, esos desechos de plásticos son los que también generan esta alarma para que la provincia de alguna forma diga, bueno, hay que ponerse a hacer algo. No puede ser que encontremos todos los años cada vez más cantidad. No, terrible. Nunca baja el número. Otra de las cuestiones que seguramente ustedes también lo saben es la erosión costera. Cada vez se va perdiendo, es impresionante. Los relevamientos hablan de que se va perdiendo, los estudios, es impresionante la cantidad de terreno que se va perdiendo. La erosión es eso, ¿no? Cómo se va perdiendo la playa. Y a eso súmale la privatización, claro. Así que chicos, nos quedamos sin playa. Ahora, Marta, Claro. quizá por ahí no me lo contestás ahora, me lo podés contestar más adelante. Bueno. Digo, pero ¿a qué se debe? Digo, porque intuyo que es un proceso natural la erosión. Es un proceso natural, sí. Y se debe justamente al avance del agua del mar, en este caso, que va creciendo, y cómo se va calentando el agua del mar, que también es otro de los componentes por el cual se va a estar haciendo este convenio, ¿no?, de análisis de la costa, de monitorear la costa. Es algo inevitable. Es un poco inevitable, vamos a decirlo, sí, a primera vista sería inevitable, porque uno dice la erosión, el mar avanza, bueno, yo no puedo hacer mucho, en realidad sí se puede hacer un montón desde el ser humano, por ejemplo, lo que tiene que ver con los proyectos inmobiliarios también, que sacan arena también de muchos de estos espacios, todo lo que es inmobiliario, los balnearios, ¿no?, que se van asentando y cada vez van avanzando más también en esa playa, y cada año está perdiendo alrededor de medio metro la playa en la provincia de Buenos Aires. Es impresionante la cantidad. Y cuando hay, por ejemplo, que el mar crece, que hay sudestada y que vemos que de repente avanzó la sudestada, bueno, con esas sudestadas se pierde un montón de playa. No es que se recupera automáticamente, ¿no? Este año estuve veraneando en la zona de Pehuenco. Ay, hermoso. Es muy lindo, es un lugar súper agreste que obviamente en la provincia de Buenos Aires, queda a 80 kilómetros de Bahía Blanca aproximadamente, y es increíble la poca playa que le queda al lugar. Era una de las playas. Era del sector. Si bien es una de las últimas playas, porque luego viene lo que es la Bahía Blanca y todo lo que empieza a ser como ese cangrejal atlántico que hay, digamos. Pero es una de las últimas playas abiertas que hay antes de entrar en lo que es propiamente la Bahía Blanca. Y es increíble porque yo recordaba de cuando era más chico de ir y que tenías más espacio, pero ahora cuando en esa zona la marea se retira mucho y avanza mucho según el ciclo, y es increíble la poca playa que te va quedando, o sea, es una franja muy pequeña. Ni hablar Santa Teresita, ¿no?, que es otro de los problemas. Claro, cuando uno va a las playas que están pegadas, ¿no?, lo que sería una pegada al lado de la otra, que estamos hablando de Santa Teresita, Mar de Ajó, San Bernardo, todas las playitas que los municipios de la costa, ¿no?, que están pegados uno al lado del otro, cada vez encontrás menos playa. Los balnearios siguen avanzando, como decíamos recién con vos, Flor. Y bueno, y está este componente que tiene que ver justamente con cómo el agua también del mar se va modificando, no solamente en temperatura, sino todo lo que tiene que ver con sus ácidos, con sus algas y demás componentes que van denostando y van mostrando la contaminación que existe, ¿no? Y cómo eso también afecta a los animales que están allí, ¿no? Que después en muchos casos los consumimos nosotros también, ¿no? Entonces lo que tiene interesante este acuerdo, que a mí me parece que es realmente un acuerdo pionero, porque es con un convenio además de normas internacionales, ¿no? Es decir, que no se hacen solamente acá en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, sino en otros lugares, y eso nos posiciona también para el día de mañana todo lo que tiene que ver en mostrarse la provincia al mundo, ¿no? Cuáles son los convenios y los acuerdos que realiza y lleva adelante, porque también en el mundo lo que sucede es que
que muchas veces se acercan a las provincias o a los estados, en este caso a los países, de acuerdo también a cómo están manejando sus cuestiones climáticas, ¿no? Y ese es un punto a tener en cuenta que es muy interesante. Si bien el mundo está revolucionado y está Donald Trump y sabemos todo el negacionismo y lo que piensa y que muchos van detrás de él, no siempre va a ser así, ¿no? Y hay muchos otros estados que están trabajando en otras cosas y en estos convenios internacionales. Y también hay algo muy peligroso que se va a monitorear, que son la floración de las algas, por ejemplo, ¿no? Porque producen riesgos biológicos muy importantes y esos hay que tenerlos en cuenta. Y lo interesante, ¿no? Que todo esto que se monitorea, ¿no? Que lo impulsa la provincia junto con el CONICET, lo que tiene también es que va a permitir que la provincia, en este caso a través del Ministerio de Ambiente, pueda desarrollar lo que tiene que ver con técnicas y con abordajes puntuales respecto de esas situaciones, ¿no? Porque no es lo mismo decir, bueno, nosotros nos encargamos de trabajar políticas hacia el futuro respecto del cambio climático, de qué vamos a hacer y demás, pero si vos no tenés las muestras reales, claro, y pasa el gobierno, pasan los años y puede ser que nunca se llegue a implementar tampoco, ¿no? Así que el primer paso sería monitorear y luego una inversión para con claro, eso. Poder saber. Vendría de la provincia la inversión. Sí, tal cual. Tener los fundamentos reales, científicos, para ver qué se puede hacer respecto de estas cuestiones. ¿Se habló de tiempo el proceso? No, porque es un proceso que primero empieza con el CONICET, obviamente, ¿no? Acompañado de la provincia de Buenos Aires, que ya viene la provincia de Buenos Aires en el Ministerio de Ambiente trabajando lo que son las políticas de cambio climático, ¿no? ¿Cómo abordamos el cambio climático? ¿Qué hacemos frente al cambio climático? ¿Qué hacemos cuando llueve y de repente se inunda todo? ¿Y qué vamos a hacer? Decir, bueno, salimos de vuelta a ver qué podemos acomodar. No, tenemos que estar prevenidos para esos temas, ¿no? Entonces, desde el Ministerio de Ambiente es interesante ese trabajo de buscarle la cuestión técnica y algo que sea efectivo, ¿no? Que muchas veces sucede que llegamos tarde siempre, ¿no? A estas cuestiones. Bueno, sí, sobre todo con el avance de las investigaciones que ha tenido en estos últimos años. Digo, antes uno no imaginaba lo que era un humedal, por ejemplo, ¿no? Y a partir de que se empezó a estudiar las inundaciones en los diferentes desarrollos inmobiliarios, nos dimos cuenta que había desarrollos inmobiliarios que no deberían estar donde están. Tal cual, porque la importancia de los humedales al momento de la absorción de ese excedente de agua, claro, ¿no? tal cual. Calculo que también de la misma manera se trabajará en lo que tiene que ver con la costa atlántica, que desde lo que es la bahía San Borombón hasta lo que es la Bahía Blanca, el litoral marítimo de la costa, digamos, de la provincia de Buenos Aires es enorme, es casi enorme y es la casi que más costa tiene. Tal cual, y es tal cual, sí, lo que ibas a decir, digamos, es la provincia de Buenos Aires la que maneja y la que tiene la soberanía sobre esa costa, ¿no? Y bueno, y está buenísimo que se implementen este tipo de políticas y saber que no por nada, y también tener la información de que el mar avanza y eso tiene un sentido de por qué está avanzando, la erosión, porque hay contaminación, digamos, que cada vez contaminamos más, ¿no? Esto de los plásticos que recién decíamos, que hay que ser también consciente y entender que estamos haciendo algo que no está bueno, y esas políticas públicas que necesitamos, porque son políticas públicas, porque por más que nosotros querramos hacer fuerza y tratar de cambiar las cosas, atrás hay un Estado que tiene que acompañar, sí o sí. Entonces esas políticas públicas de mitigación y de protección justamente para los ambientes se tienen que generar del Estado, como recién se los nombraba, y a través de este acuerdo que se dio ayer, ¿no? Que ayer lo anunciaban, bueno, a partir de ahí entonces va a haber un monitoreo, va a estar ese monitoreo en esos lugares donde yo les dije, que se los vuelvo a decir, que son Santa Teresita, Villa Gesell, Mar Chiquita y Mar del Plata, para monitorear todo esto, que en conclusión, de alguna forma hay que hacer algo con toda esta situación que estamos viendo que está sucediendo y que por ahí aparecen en las noticias así como muy poco relevante de, la sudestada arrasó con los balnearios, y uno ve como el balneario se va desapareciendo, pero al otro día el balneario vuelve a instalar sus carpas, sus materiales, y vuelve a tomar parte de la playa que perdió, por ejemplo. Vos sabés que yo me acuerdo de chica, no me preguntes la edad, pero sé que era chica, en Mar del Plata, eso no sé si lo hizo provincia o el municipio, en las playas céntricas lo que hacían era con una excavadora ese trabajo de sacar la arena y darle más arena a la playa, ¿no? Este trabajo de sacarla del mar dura un tiempo porque la naturaleza avanza, ¿no? Claro. Pero me acuerdo de eso que habían hecho. Por lo general lo hace el municipio a eso.
Sí, En Monte Hermoso pasó también. Claro, a no También. ser que sea una obra muy grande que la tenga que hacer provincia, si no son obras que por lo general entran en los presupuestos municipales, Es ese el tipo de obras. mantenimiento de la playa. Claro, porque el municipio tiene que hacerse cargo. A no ser que sea, bueno, algo, como te decía, algo muy grande que necesite sí o sí de una infraestructura mucho más grande que la provincia es la que se tiene que hacer cargo. Pero si no, tienen la soberanía cada municipio Tal cual. de decidir qué hacer y qué licitar, ¿no? En Mar del Plata hay mucho problema con eso, con la licitación de las playas, en casi toda la costa argentina, pero en Mar del Plata es muy fuerte porque cada vez hay menos espacio público. Fue noticia este verano de eso. Sí, y casi todos los años, yo los vengo siguiendo, tengo contacto con la gente de las asambleas de allá de Mar del Plata y es continuo que ellos, y durante el invierno ellos hacen, las asambleas hacen un montón de trabajo y de pedido al municipio para que revise esos contratos, además que son contratos que se dan a largo plazo. Tal cual. No son contratos de la noche, que de un año al Claro, otro, claro. sino que son concesiones de muchos años y donde los funcionarios que deberían estar haciendo su trabajo por ahí son los que no lo hacen, Claro. ¿no? Que tiene que ver con eso, con que yo te puedo dar la licitación de la obra, determinada cantidad de metros y demás, y después tengo que ir a controlar también que vos no te estés pasando Sí, el límite. Es histórico, Claro. pero lo que pasó esta temporada fue un papelón. Fue Sí. un papelón y gracias a las redes sociales, gracias a la gente que porta un celular, hace denuncias. Sí. Y es una lástima, es una vergüenza. Claro, ahí yo, más allá del balneario, que es el que tiene la concesión, creo que hay funcionarios municipales que son los que no hacen el trabajo. Pero claro. Y que dejan pasar o no ejecutan las leyes que seguramente están esas normas en sus municipios para cumplir, pero bueno, después no las cumplen. Y ahí tienen que aparecer los habitantes de la zona para reclamar de que no tienen un acceso básico a la playa, ¿no? Claro. A veces los accesos quedan como muy cortitos, muy, muy chiquitos, que no puedes ni pasar por el acceso. Bueno, ni hablar de los residuos y demás, porque a veces también te encontrás con que como los residuos los van sacando para el sector de la playa pública, por Tal ejemplo, cual. ¿no? Pero bueno, la noticia tiene que ver con eso. Es una noticia que es interesante porque justamente plantea los principios o los inicios de un hecho que es sumamente relevante y que no se da en todos lados tampoco, ¿no? Acá en la provincia de Buenos Aires se da frente a un gobierno nacional totalmente negacionista que ni loco se le ocurriría hacer este tipo de convenio, ¿no? De poner la ciencia en el lugar que la tiene que poner y trabajar para eso, decir, bueno, si yo tengo los datos científicos, puedo entonces empezar a planificar políticas estratégicas de mitigación a lo que es el cambio climático. Bien, Bien, ahí completito. Completito. Nos dejó Sí. pensando. Le puso el moñito. Sí, ahí está. El Piensen. jueves tenemos tratamiento de glaciares, ¿eh? El jueves. El jueves en diputados. Ya Bien, que- que sí. sale. Y el panorama no es bueno, ¿verdad? No. Se votó, se terminó de votar en el Senado la semana pasada, que lo hablábamos por arriba, y no, a ver, automáticamente cuando se vote va a ir, ya están todos los abogados interviniendo para presentar que es inconstitucional. Pero bueno, la justicia también tiene sus vueltas, ¿no? Sí, claro. Para ver si da lugar o no. Gracias María Marta, Gracias, nuestra chicos. especialista en ambiente. Nos vamos a la música y ya en el próximo bloque nos estamos despidiendo. Frágil llega Pirámides.